Movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Definición. Ayúdenme con la lectura en la parte de definición. Somero, Anel, Seidam o Mosqueir. Sí, profe. Con la lectura del primer párrafo. Ah, ya está bien. Es el movimiento menos complejo que se puede encontrar en la naturaleza. Es un movimiento en la línea recta y velocidad constante. Un móvil tiene movimiento uniforme cuando su velocidad permanece constantemente al transcurrir el tiempo. Se utiliza el término rectilíneo cuando coinciden el desplazamiento y la trayectoria. Ya, y la trayectoria, ¿no? Palabras claves, ¿no? Movimiento más sencillo, ¿está bien? Es fácil de describir este tipo de movimientos. ¿Por qué se dice movimiento uniforme? Cuando su velocidad permanece constante, no varía, ¿no? No varía. Al transcurrir el tiempo, la velocidad no varía. Se utiliza el término rectilíneo cuando coinciden el desplazamiento y la trayectoria. En la primera clase ya hemos explicado lo que es el desplazamiento y la trayectoria. Bueno, entonces, si es una trayectoria rectilínea, longitud de la trayectoria va a ser igual a la longitud del desplazamiento. Y lo vamos a llamar simplemente por X, que va a ser la referencia, ¿no? De distancia. O sea, cuando utilizamos esta letrita, esta variable X, estamos haciendo la referencia a la distancia de la trayectoria, ¿no? O a la longitud del desplazamiento. Repito nuevamente, en este caso particular, por tratarse de una trayectoria rectilínea, entonces son iguales, ¿no? Tanto el desplazamiento como la trayectoria. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, si la velocidad del móvil permanece constante, entonces las velocidades instantánea y media son iguales, al cual representaremos con la letra B. Y tenemos esta fórmula, ¿no? La velocidad media, sabemos, ¿no? Que es la variación o es el desplazamiento total dividido entre el tiempo total o la variación del tiempo, ¿sí? Lo voy a llamar ecuación 1. Recordarse de esta fórmula, ¿está bien? Ecuación 1, delta R, delta T. A ver, este delta, ¿a qué hace referencia? A ver, pregunta a cualquiera de ustedes que haya visto, que haya participado de la clase 1. ¿A qué hace referencia el delta? Es un símbolo griego. El delta, por si acaso, hace referencia a la variación o diferencia de entre dos valores, ¿no? De una magnitud. Por ejemplo, en este momento es 16 y 29, ¿no? Terminamos la clase a las 17:00. ¿Cuánto es la variación del tiempo? ¿No? 17:00 menos 16:29, o sea, quiere decir 31 minutos, ¿no? Bueno, acá tenemos un móvil y cuando decimos móvil, estamos haciendo referencia a la partícula en movimiento, ¿no? Y estamos registrando en 4 posiciones diferentes. Como pueden observar, el reloj, ¿no? En el reloj se puede observar que el tiempo cambia, ¿no? No es constante, ¿está bien? El único constante es acá la velocidad, no varía. Repito nuevamente, no varía, ¿no?
Ahí está. Ahí está, ¿no? Mire, con ese vector que está con color naranja, lo estoy denominando R2, ¿no? El vector posición 2 quiere decir, ¿no? A partir de la primera posición. El segundo vector de color naranja, el más corto, R1, lo que está haciendo referencia a esta posición. Entre la figura podemos concluir, ¿no? La variación de la posición o del desplazamiento entre dos magnitudes, ¿no? Posición 2 menos posición 1. Delta R entonces va a ser R2 menos R1 igual a R, ¿no? Entonces este R prácticamente va a ser este vector de color azul, ¿sí? Su módulo va a ser igual a X. Ya tienen, este es, ¿no? Su módulo, su tamaño. R. Para R1, ¿no? Para R1, o sea, quiere decir que de esta posición hasta esta posición ha transcurrido un tiempo. Para R2, desde esta posición hasta esta posición ha transcurrido un tiempo 2. Entonces, ¿no? El delta t, la variación del tiempo va a ser igual al tiempo 2 menos el tiempo 1, ecuación 3 lo estoy llamando. Reemplazando 2 y 3 en 1, les dije, ¿no? Que se recuerden en la ecuación 1, que era delta R sobre delta T. Delta R es igual a R2 menos R1. R2 menos R1. El delta T, la variación del tiempo es T2 menos T1. Entonces lo estoy llamando ecuación 4. Bueno, voy a bajar esta parte. Estoy haciendo una línea con color rojo, línea vertical, ¿no? Si es que yo decido mi sistema de referencia en esta posición. O si quiero mi sistema de referencia en la posición 2. Está bien, estoy marcando, ¿no? Entonces el sistema de referencia es arbitrario. Se quiere decir que se elige cualquier punto, ¿no? Pero que facilite el estudio. O sea, si a mí me dicen cuántas posibilidades de nivel de referencia hay en este segmento o en esta trayectoria, infinitas, ¿no? Infinitas, ¿no? O sea, quiere decir, mira, ¿cuántas líneas puedo hacer acá? Infinitas, ¿no? Infinitas. Pero para facilitar el estudio, entonces, veo, ¿no? La conveniencia, en qué lugar más o menos me facilitará. Yo estoy colocando acá en la posición 2, ¿no? Ahí está, ¿no? Con carita feliz. Ahí está, ¿no? Nuestro sistema de referencia. Entonces, ¿no? Dice, ¿no? Como los vectores R2 y R1 tienen la misma dirección, se puede operar aritméticamente. Además, el sistema de referencia siempre es arbitrario y ubicamos a nuestra conveniencia con la finalidad de facilitar el estudio. Es lo que dice, ¿no? Tal vez recuerden en uno de los exámenes de física del primer trimestre, en un examen les pregunté, ¿no? ¿Cuándo se puede operar los módulos de los vectores de manera aritmética? ¿Cuál era la respuesta? Tal vez alguien se acuerda. ¿Alguien recuerda cuál era la respuesta? La respuesta era cuando tienen la misma dirección, sentido o módulo. ¿Cuál era la respuesta de las tres? ¿Cuándo se opera aritméticamente los módulos de los vectores? Cuando tiene dirección. Esa, ¿no? Cuando tiene la misma dirección, ¿no? Cuando se tiene la misma dirección,
Entonces operamos aritméticamente, ¿no? Los módulos. Entonces, miren, nuevamente voy a hacer mi grafiquito en otra página, a esa, ¿no? Es lo que tenía. Podemos concluir entonces que a partir de este nivel de referencia, ¿no? R2, ¿no? A partir de este nivel hasta a partir de este nivel de referencia. O sea, nos olvidamos lo que hay aquí atrás, ¿ya? A partir de ese punto empezamos a controlar qué es lo que pasa. O sea, quiere decir que mi tiempo en este punto va a ser cero, ¿no? O sea, quiere decir que a partir de este momento voy a controlar el tiempo. ¿Sí? Entonces mi R2 prácticamente va a ser igual a R, ¿no? Tapamos a partir de acá R, ¿no? Este R va a ser igual a R2. Ya R2 va a ser a R, ¿no? En magnitud va a ser igual a X. Entonces R1, no hay R1, ¿no? Es cero. Ya eso del medito, por favor, hagan de cuenta que no existen, ¿no? No hay R1, ya no hay R1. Estoy estudiando entre esta posición y entre esta posición, ¿no? No hay R1. Si no hay, entonces yo lo coloco cero, ¿no? Lo mismo, ¿no? El tiempo 2, ¿no? Para R, ¿no? Si aquí es cero, va a pasar un cierto tiempo. Lo voy a llamar T. Y T1 está en cero, ¿no? O sea, quiere decir que a partir de acá empiezo a cronometrar. Mi cronómetro estaba en cero, por lo tanto, tiempo 1 es cero. Reemplazando, ¿no? Reemplazando en 4. Reemplazamos en 4, ¿no? R2 en magnitud es X, ¿no? Estamos operando aritméticamente, ¿no? Porque tienen las mismas direcciones, ¿no? Son vectores, entonces sus módulos estamos tratando como si fuera aritmética, menos cero. Tiempo 2 es T, tiempo 1 es cero, ¿ya? Llegamos a esta ecuación. Esta ecuación nos va a ayudar a resolver cualquier problema de MRU. Es la única ecuación que existe en MRU, ¿ya? Lo demás es interpretativo y va a ser de acuerdo al problema que tengamos, ¿no? Donde X simplemente es el módulo del desplazamiento igual a la distancia. Unidades de la velocidad. Sistema internacional, metros por segundo. Sistema CGS, centímetros por segundo. Sistema inglés absoluto, pies segundo. En inglés es foot, FT se abrevia y segundo. Otra unidad muy importante que es múltiplo del sistema internacional es el kilómetro por hora. Listo, ¿no? Ahora realizaremos los gráficos de MRU. O sea, este tipo de movimientos, ¿cómo podemos representarlo gráficamente? Ya, si yo voy a hacer un gráfico, si yo voy a hacer un gráfico, la posición versus el tiempo, la curva va a ser una recta, ¿no? Con una pendiente. Y este pendiente, jóvenes, va a depender a la velocidad, ¿no? Si la velocidad es muy baja, entonces la pendiente va a ser menor. Mayor velocidad, la pendiente va a ser mayor, ¿no? Sí, entonces, esto lo vamos a solidificar cuando hagamos laboratorio. Vamos a obtener esta gráfica. ¿Está bien? Repito nuevamente. En una gráfica, posición o desplazamiento, ¿no? O también, si quieren, lo llamaremos distancia, porque es rectilínea, versus tiempo. La gráfica resulta una recta, ¿no? Con una pendiente, ¿ya? Ahora, si hacemos otro gráfico, velocidad versus tiempo, la figura va a salir como la curva, ¿no? Que es una recta de color verde, porque la velocidad no varía, ¿no? No incrementa ni disminuye, ¿verdad? Entonces, en cualquier tiempo, la velocidad permanece constante. Esta gráfica también lo vamos a realizar en una práctica que vamos a tener. Ya. Velocidad, ¿no? Esta, ¿no?
nuevamente, ¿no? Con esta ecuación obtenemos este gráfico. Con esta ecuación obtenemos este gráfico, ¿no? Solamente que la primera es distancia versus tiempo. La segunda es velocidad versus tiempo. Listo. ¿Cómo interpretamos matemáticamente estas figuras? Si yo hago un segmento vertical y hago otro, ¿no? El segmento vertical representa a la distancia, es X. El horizontal representa al tiempo. ¿Qué figura geométrica es? ¿Qué figura geométrica es, jóvenes? Un triángulo rectángulo, profe. Muy bien, es un triángulo rectángulo, ¿no? Alfa tiene un ángulo. Observaciones. En un gráfico X versus tiempo, la pendiente se presenta a la velocidad. A ver, ¿cómo lo interpretamos matemáticamente esto? Recordaremos, ¿no? Las relaciones trigonométricas. A ver, ¿alguien recuerda a qué es igual tangente de este ángulo? O la definición de tangente, ¿qué es igual? Tenemos tres lados, ¿no? Hipotenusa y los catetos. Los catetos pueden ser opuesto y adyacente. ¿A qué es igual la tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. En nuestro caso, ¿cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? La X es cateto adyacente y la T es cateto... No. La X cateto opuesto y la T adyacente. Muy bien, ¿no? Muy bien. Tangente de alfa va a ser entonces cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Tangente de alfa entonces va a ser X sobre T. Y ya hemos demostrado que X sobre T es igual a la velocidad, ¿no? Es por eso lo que dice este párrafo, ¿no? En un gráfico X versus T, la pendiente se presenta a la velocidad. O sea, tangente de, ¿no? Tangente de ese ángulo es igual a la velocidad, ¿no? En un gráfico posición versus tiempo. Vean, ¿no? Del segundo gráfico. Vean, la sombrita forma una figura geométrica. ¿Qué figura geométrica es? Un rectángulo. Eso, ¿no? ¿Y cómo determinamos el área de un rectángulo? Ya, mientras recuerdan, el vertical representa a la velocidad y la horizontal al tiempo. En un gráfico, esta parte, ¿no? En un gráfico velocidad versus tiempo, el área bajo la curva representa el desplazamiento. A ver, verificaremos, ¿no? A ver, calcular el área. El área es base por altura, ¿no? La base es T y la altura es B. El orden de los factores no altera el producto. T por B. ¿Sí? T por B. Si de aquí despejamos T, es B por T, ¿no? Y va a ser igual a X. O sea que el área representa al desplazamiento a la distancia. ¿Está bien? Esa es una interpretación geométrica, ¿no? De estos gráficos, de estos fenómenos físicos.